Irene Moreno, como siempre, nos acompaña. Feliz viernes, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, gracias a Dios es viernes, el cuerpo lo sabe y pide lo suyo. Tú sí sabes, tú sí te la sabes. Pide fiesta, por supuesto. Sí. Y bueno, estábamos platicando, justamente lo decían Humberto y Gaby, y lo platicaba yo con Quique también, que pareciera que es muy rico pensar en alguien que todo el tiempo está excitado o excitada, o que todo el tiempo tiene orgasmos de manera automática. Dirías, bueno, es el sueño de cualquier persona. Pero eso se puede, Irene. Pues te voy a decir una cosa, desde hace poco tiempo se acuñó el término, en el 2002, porque en el 2001 apenas se describió esto como un síndrome y después a partir del 2002 ya como una disfunción sexual. Ok. Porque ni siquiera se conocía el fenómeno y ¿en qué consiste? Fundamentalmente se presenta en mujeres y se cree que aproximadamente la edad más común es en la perimenopausia, digamos entre los 40 y 50 años de edad. ¿Cuáles son los síntomas o cuál es la expresión de esta forma sistemática de estar excitada? Bueno, pues tú puedes estar a lo mejor en el supermercado, no hay ninguna, digamos, motivación de tipo ni emocional, ni física, erótica, que te haga sentir este deseo, pero empieza a haber una excitación a tal nivel, a nivel genital, es decir, hay estas contracciones pélvicas, hay este deseo inminente y en muchas ocasiones la llegada del orgasmo sin que lo esperes. Puedes estar en la junta escolar, puedes estar con tus hijos jugando, ¿verdad?, en el jardín, en una junta con tu jefe, en un date con alguien que acabas de conocer, con tus amigas tomando un café. Irene, pero si esto llega de momento y sucede una vez, esto no suena mal. No suena mal, pero imagínate una persona que puede tener esto persistentemente. Por eso es síndrome de excitación sexual persistente. O sea, esto está un día. presente todo el tiempo en la vida de la persona. Hay mujeres que han llegado hasta tener 180 orgasmos en una hora. ¿Qué? ¿En una hora? En una hora, 180 orgasmos. Esto es una cosa terrible, porque ¿qué empieza a suceder? Empieza a haber primero Son 3 por minuto, claro, casi. imagínate, hay un sentimiento de vergüenza terrible. Claro, de descontrol. De descontrol, o sea, no sabes lo que está pasando. Sí. Dirías qué rico, Claro. originalmente, pues tener un orgasmo, pero cuando tienes uno tras otro, empieza a haber incluso un dolor pélvico, Claro. un dolor en toda la zona genital, y se ha descubierto incluso que también hay hombres que lo padecen, en menor medida, pero pareciera que en los hombres no se descubrió tan rápidamente porque pues los hombres siempre quieren, es esta idea social respecto exacto. a la sexualidad masculina. Sin embargo, es algo en el que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento físico y emocional. Por supuesto, socialmente impacta. Imagínate que mucha gente tiene que dejar el trabajo. Claro. Que estés teniendo un orgasmo y con todas las consecuencias físicas de tensión muscular, incluso muchas mujeres Imagínate. llegan a gritar, ¿no? En medio del supermercado y la gente, ¿qué le está pasando, Y en el señora? caso de Nada, los estoy teniendo un hombres, orgasmo, gracias. En el caso de los Casual. hombres que la excitación se hace visible, ha de ser sumamente incómodo y Claro, peligroso, porque por supuesto además. hay una erección, no Sí. siempre hay eyaculación, pero puede haber erección, y hablábamos en la ocasión pasada sobre Sí. si orgasmo y eyaculación eran sinónimos y no lo son. Sin embargo, para un hombre también esto es sumamente vergonzoso Claro. y es sumamente doloroso. ¿Qué se puede hacer entonces? Exacto. Si alguien tiene ese problema, ¿qué hace? Bueno, pues, mira, en primer lugar, desafortunadamente, como esto es algo realmente recientemente descubierto, todavía no hay un conocimiento claro de las causas. Ok. Se hablan de causas de tipo hormonal, causas que pueden estar en el cerebro de la persona, en el sistema nervioso, alguna lesión medular, pero todavía no hay nada contundente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, sedar a la persona. Entonces andas pacheco todo el día. Digo, sedado acá, ¿no? En tu onda medio groovy, pues no está bonito. Claro. Otra forma que se ha considerado es, por ejemplo, anestesiar el clítoris o anestesiar la zona pélvica, con lo que las consecuencias físicas que esto puede tener. ser peores, ¿no? Pero esta persona también anula su vida sexual porque no quiere. Hay dolor muchas veces. Para las mujeres que tienen este síndrome, muchas veces las relaciones sexuales coitales son dolorosas, no son agradables, y lo que empieza a suceder, la persona empieza a aislarse, empieza a tener problemas graves de pareja en su propia sexualidad, obviamente, Claro. en las áreas sociales, en las áreas, por ejemplo, familiares. Mujeres que tienen hijos, bueno, dicen, yo me siento una pervertida cuando estoy con mi hijo y sus amiguitos, porque empiezo a tener estas sensaciones que, repito, no tienen nada que ver con estímulos externos. No es necesario que haya un ambiente erótico o algún estímulo preciso, es simplemente una respuesta fisiológica. Me preguntaban, ¿qué puede suceder? Sí. Por supuesto, hoy por hoy lo que se está haciendo es un conjunto de especialistas, entre ellos el psiquiatra y el sexólogo y el psicólogo, para dar una psicoterapia, para poder ayudar a, bueno, pues irla llevando, porque hasta el momento este síndrome es incurable.
Hay veces que las personas pueden tener 24 horas como mucho sin tener los síntomas, pero esto regresa. ¿Qué sucede? Bueno, pues que desafortunadamente todavía está en estudio y tristemente hay mujeres que han llegado a suicidarse por esta razón de lo doloroso que tiene a nivel físico, mental, emocional y social. ¿Con quién acudir, Irene? ¿Con qué especialista? ¿Quién es Por supuesto, el sexólogo es el encargado. El sexólogo, de manos del psiquiatra, pueden dar mucho alivio, pueden dar mucha ayuda para llevar una vida pues mejor, ¿no? Lo mejor posible dentro de toda esta situación tan confusa. Perfecto, pues muchas gracias, Y a ustedes, Irene. amigos, y bueno, pues a disfrutar el fin de semana. Claro. Viernesitos ya. Viernesito, Sí, viernesito señor. Que la pases muy bien, Irene. Gracias, Irene. Gracias, igualmente.